y vamos a dar lugar a la doctora Isabel Dobrincevic en su disertación. Isabel. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad Maimónides por la invitación, a la querida Alicia Cabanchik por invitarme, y ahora voy a compartir pantalla. Bueno, yo les voy a hablar de la resiliencia desde un aspecto no muy habitual, que es desde el derecho. La resiliencia es una palabra que fue utilizada desde diferentes campos del conocimiento. En el sentido etimológico, proviene del latín, como tantas otras palabras, del verbo resilio, resilire, que significa saltar hacia atrás, rebotar. En los sistemas tecnológicos, la resiliencia es la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse a desastres. En la sociología también la resiliencia es la capacidad que tienen los grupos sociales de sobreponerse a los resultados adversos. En ecología tenemos la resiliencia ambiental, que es la capacidad de un determinado sistema de recuperar el equilibrio después de haber sufrido una perturbación en ese equilibrio. En la física, la resiliencia es la propiedad de los materiales que acumulan energía cuando se someten a situaciones de estrés como las rupturas. Los materiales resilientes, después de un momento de tensión, no se dañan, sino que tienen la capacidad de volver a la normalidad. En ingeniería también se llama resiliencia de un material a la energía de deformación que después se recupera. Parece que fueran palabras antagónicas, resistencia y flexibilidad, que son las dos palabras que están como dos caras de una misma moneda en la resiliencia, porque es la resistencia del material y la elasticidad de volver a su posición original. Tenemos la resiliencia en psicología, que es la capacidad de una persona para hacer frente a sus propios problemas, que es la acepción que más conocemos de la palabra resiliencia, de hacer frente a los propios problemas, superar los obstáculos, no ceder a la presión, independientemente de la situación a la que es sometida. Es la capacidad de un individuo para sobreponerse a periodos de dolor emocional, a periodos de trauma. Pero, este aquí que también el derecho existe una resiliencia jurídica, que es la capacidad de las personas de recuperar su estado original de libertad, igualdad e inocencia después de haber sido sometidas a las acciones de fuerza del Estado. Dentro de estas existen circunstancias que favorecen el desarrollo de las resiliencias. Aquí nos vamos a detener al contexto social y dentro de los múltiples factores vamos a analizar el papel que juega el derecho para favorecer la resiliencia de las personas en general y de las personas mayores en particular. Lo que pretendo con esta charla es que llevar al conocimiento de ustedes de que el derecho no aparece solamente para hacerle la vida miserable a todos cuando estamos pasando situaciones normalmente económicas o afectivas desagradables, sino que el derecho siempre está. Simplemente que cuando conocemos a alguien, nos enamoramos y nos casamos, no pensamos en el régimen patrimonial, matrimonial que vamos a tener que aplicar si nos va mal y tenemos que separarnos. Pero el ordenamiento jurídico siempre está, y en este caso, en el caso de la resiliencia jurídica, está para prevenir, para favorecer, para acrecentar la capacidad resiliente que tenemos todas las personas. La resiliencia está vinculada con la autoestima, con la relación entre resiliencia y autoestima es un vínculo muy, muy importante, porque para que la persona desarrolle su resiliencia en psicología, tenemos que desarrollar su autoestima. Y enseguida nos preguntamos, para adentrarnos en los factores que favorecen la resiliencia, si la persona nace resiliente, si es una cualidad que tenemos desde que nacemos, o nos hacemos resilientes, es decir, nos vamos formando, es una condición que se puede formar. Y definitivamente sí, la resiliencia no es una condición o cualidad innata, algo que tenemos o no tenemos en función de los caprichos del destino o de una condición natural. La resiliencia es algo que todos, sin excepción, podemos desarrollar, aunque a veces
para lograrlo es necesario modificar algunas creencias. Es importante que sepamos que no es un rasgo que la resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no tienen, sino que es un concepto que las personas pueden desarrollar, pueden ser aprendidos y desarrollados por cualquier persona que se lo proponga. El ser resiliente no es una persona extraordinaria que tiene esa característica por el solo hecho de haber nacido, es una capacidad que está en todas las personas. La tarea es desarrollar esa capacidad y darle actitud y firmeza. La resiliencia tiene características principales que hacen que las personas tenemos y que hacen que podamos incentivarlas y favorecerlas. Esas características son el buen humor, la iniciativa, la capacidad para relacionarse, la independencia y la autoestima. La resiliencia estuvo entre nosotros, ¿desde cuándo la estudiamos? Estuvo entre nosotros desde comienzos de la humanidad. Pero el estudio de la resiliencia adquirió relevancia aproximadamente hace 60 años, porque la mayor cantidad de las investigaciones y la discusión sobre los resultados del estudio de la resiliencia se fueron multiplicando exponencialmente ya entrado el siglo XXI, al constatarse que esta afirmación que les hacía antes, que nadie nace resiliente, sino que la resiliencia se construye tanto a nivel sujeto como a nivel colectivos, y por lo tanto puede promoverse. Por lo que, más que una elaboración teórica, lo que produjo esta proliferación de investigaciones fue vislumbrar una herramienta conceptual de gran aplicabilidad práctica en un mundo plagado de desigualdades y de injusticias extremas, como estructuras socioeconómicas, políticas, culturales, que reproducen y perpetúan carencias y sufrimientos de todo tipo para miles y millones de personas, y para las personas mayores en particular. Otra de las instancias de interacción también de la resiliencia se vio en las políticas públicas, en el marco de las políticas públicas orientadas a la inclusión y a la igualación y al desarrollo de todas las personas en diferentes campos. Pero vamos a la resiliencia en el derecho. Como dijimos antes, es la capacidad que tenemos todas las personas, dentro del marco general de los derechos humanos, de recuperar el estado original de libertad, de igualdad, de inocencia, después de haber sido sometidos a las acciones del Estado. En Latinoamérica se comienza a elaborar también un concepto de resiliencia comunitaria, porque a los desastres naturales se añade la pobreza y la desigualdad. Latinoamérica es uno de los continentes más desiguales. La resiliencia comunitaria es un concepto más reciente todavía que el de la resiliencia individual, y se refiere a aspectos de afrontamiento de respuestas individuales al estrés. La resiliencia comunitaria se refiere a la capacidad que tiene el sistema social y las instituciones, dentro de ellas también el derecho, para hacer frente a las adversidades, para reorganizarse y posteriormente de ese modo mejorar las funciones, mejorar la estructura y mejorar su identidad. ¿Cuáles son los pilares? Los pilares de esta resiliencia social o comunitaria. El pilar de la resiliencia social es tener una estructura social cohesionada. ¿Y cuál es la estructura social cohesionada? Son las sociedades en las cuales los distintos grupos que las conforman tienen menores desigualdades entre sí, prevalece la cohesión social más que el conflicto, los individuos y las minorías de distintos signos se sienten incluidos, existen oportunidades para la convivencia, la participación social y cultural, las redes de apoyo, y además se cuenta con representantes naturales reconocidos, con canales de comunicación interna. El ordenamiento jurídico, en este aspecto de hacer una estructura social cohesionada, tiene mucho que ver, por lo tanto, en la creación de sociedades más resilientes, y en las sociedades injustas es mucho más difícil ser resiliente. Volvamos a la resiliencia en el derecho. La resiliencia como capacidad de adaptación positiva nos permite encarar
una lucha por el empoderamiento y por la revinculación de los derechos humanos, de los que se denominan en derecho derechos humanos de tercera generación, también llamados derechos a la calidad de vida, derechos a la solidaridad. Para que entiendan cuáles son los derechos humanos de tercera generación, les voy a explicar brevemente cuáles son los de primera y los de segunda, ¿no? Los derechos humanos de primera generación son los que se denominan derechos individuales, que corresponden a los que llamamos derechos civiles y políticos. Surgen con la Ilustración, surgen con la Revolución Francesa, tienen que ver con la libertad, igualdad y fraternidad. Esos son los derechos de primera generación. Los de segunda generación son los derechos de igualdad, los que se llaman derechos económicos, sociales y culturales. Y están fundamentados, como dije antes, en las ideas de igualdad, de acceso garantizado a los bienes, a las oportunidades económicas. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer necesidades materiales de los ciudadanos, a las políticas públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Entre estos derechos están el derecho a una adecuada calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho a pertenecer a determinada asociación o sindicato, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y por último, los que les mencioné antes, los derechos humanos de tercera generación, que son los derechos colectivos, los derechos de la solidaridad, o también se llamaron los derechos emergentes, y surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio del siglo XX. Muchos de ellos aún están en procesos de ser admitidos y de ser reconocidos, y se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, que están tanto en los objetivos de desarrollo sostenible, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de los consumidores, a la protección frente a la manipulación genética, bueno, de todos temas muy, muy modernos. La reivindicación de estos derechos denominados de tercera generación está en que se valorizan las relaciones entre pueblos, poniendo el foco en la atención, en una actitud tan importante como es la solidaridad, que sin duda contribuye a disminuir las desigualdades. La solidaridad es la otra cara de la desigualdad. Y muchas de estas desigualdades se producen en la vejez, contra muchos grupos vulnerables, entre ellos el grupo de personas mayores. También se promueve en estos derechos humanos de tercera generación el derecho al desarrollo de todos los individuos y de los pueblos, y se rescata la importancia de un medio ambiente sano para todos, sin distinción de raza. El ejercicio de estos derechos favorecería la acumulación de lo que podemos llamar activos humanos, ya que se orientan a la promoción del desarrollo de capacidades y habilidades de los pueblos. Por ejemplo, pueden llevarse a cabo numerosas acciones que se orienten al desarrollo de la independencia. La capacidad de relacionarse, la iniciativa, la creatividad, la moralidad, la laboriosidad. El ejercicio del derecho a la paz también influiría en el desarrollo de la introspección, de la autoestima consciente, en la medida en que la paz es posible encontrarse la paz con uno mismo. Y la solidaridad, que ayuda a la adquisición de habilidades interpersonales, favorece también la cohesión entre los pueblos, para enfrentar las desigualdades, para aumentar los activos sociales y para disminuir los niveles de, lo que podríamos llamar los niveles de vulnerabilidad social. Por último, la acumulación de recursos activos humanos y sociales nos va a permitir, sin duda, acceder a recursos activos físicos que posibilitarán mejorar las condiciones del hábitat y crearán, sin duda, entornos más saludables. ¿Qué pasa con la resiliencia en la vejez? Estas desigualdades, estas situaciones de vulnerabilidad social, se dan con mayor frecuencia ante los grupos vulnerables, en este caso, la vejez. Y resulta importante conseguir y desarrollar habilidades resilientes en las personas mayores para poder enfrentar y para poder superar adecuadamente esas situaciones de vulnerabilidad que deben soportar. Para esto, el derecho a la vejez es una herramienta útil, dado que estudia el sistema de la autonomía, compuesto por
la capacidad, la curatela, los sistemas de apoyo, la asistencia, son todos institutos jurídicos. Yo me siento outsider porque todos son profesionales de la salud, entonces trato de explicárselos de la manera más amigable posible. Todos estos institutos, la autonomía, la capacidad, la curatela, los sistemas de apoyo, están establecidos en nuestro nuevo Código Civil y Comercial argentino, que está vigente desde el mes de agosto del año 2015. La importancia de la autonomía. La autonomía es central en esto que estamos hablando. En el mundo jurídico, la autonomía puede definirse o puede ser comprendida como aquel espacio individual dentro del cual cada persona puede ejercer por sí misma el poder sobre su vida, sobre su patrimonio, establecer reglas, disponer, hacer planes de vida que se refieran a él y que le permitan proyectarse, que le permitan desarrollarse en igualdad de condiciones a los demás y sin dañar a los demás, por aquello de que nuestro derecho termina donde comienza el del otro, ¿no? La autonomía es también esa esfera de libertad, esa esfera de oportunidades vitales que le dan consistencia y realidad a nuestra condición de persona. Es también podamos decir, el territorio, el pedacito de vida individual que cada uno tiene, en el que es posible sostener para sí, coexistir con los demás, en igualdad de condiciones. Por eso, la autonomía se concreta jurídicamente a partir del reconocimiento de la capacidad, en calidad de atributo de la persona, junto con el derecho que tenemos al nombre, al domicilio, al Estado, también tenemos un derecho a la capacidad. Como nunca antes había sucedido, el siglo XX nos legó la posibilidad cierta de perdurar, por suerte, gracias a Dios. Tal como lo acreditan, bueno, los altos índices demográficos que lo sabemos todos y el aumento de la esperanza de vida. A tal punto que en el siglo XXI el envejecimiento poblacional ya no hay, yo creo que ya no existe ningún país en el mundo que no afirme que es un fenómeno global y multigeneracional. Bueno, dijimos entonces que una de las partes que compone el sistema de autonomía es la capacidad, una parte fundamental. Y respecto de ella, en particular, la vejez supone una serie de modificaciones a nivel físico, psíquico, ocupacional, en muchos casos se asocia al dejar de trabajar, jubilarse, retirarse, que se traducen en un cambio tanto de la autovaloración como de la valoración que ejerce sobre las personas mayores la sociedad, de la inserción de las personas mayores en su núcleo familiar. Esta disminución de la autovaloración, que muchos autores llaman gerontolescencia, para emparentarlo con la adolescencia, esta disminución también de la autoestima repercute directamente sobre la capacidad de resiliencia. No siempre le es posible a una persona mayor el acceso a un conjunto de condiciones que le aseguren algún tipo de lo que llamamos el equilibrio biopsicosocial. Necesario para que se desarrolle, por ejemplo, un plan de vida. No es habitual que pueda disfrutar de la autonomía personal en un marco de libertad básico, porque él mismo se autolimita. Es en este escenario ambivalente que la persona mayor se coloca en una posición jurídica desventajosa, siempre en riesgo de ser lesionado física o moralmente, de ser privado del espacio necesario, como decía el doctor Plotón, de ser infantilizado, de ser tuteado indebidamente. En este escenario es donde la persona mayor tiene que vivir y perdurar, como dijimos antes. Y se va configurando una nueva especialidad de carácter transversal, es decir, que abarca varias ciencias, que se denomina derecho de la vejez, y que está destinada al estudio de la condición jurídica, precisamente, de las personas mayores de 60 años en adelante. ¿Y cuál es el objeto de este derecho de la vejez? El objeto es identificar y comprender la situación jurídica de las personas mayores en el derecho interno, en el derecho regional, en el derecho internacional,
pero además estudia las herramientas jurídicas para poder realizar intervenciones que puedan ser utilizadas en situaciones de aminoración, de vulnerabilidad, de discriminación, de abusos en general, que podamos padecer las personas por el solo hecho de ser viejos. No voy a decir de puedes porque yo también soy vieja. Estas son las herramientas que favorecen la afirmación de la autoestima, de la autonomía y que restauran la resiliencia. ¿Vieron cómo los abogados hacemos que todo cierre? Ya cerró. Ya el derecho es una herramienta para favorecer la autoestima, la autonomía y para restaurar la resiliencia. En el derecho argentino, la capacidad es un elemento constitutivo de la autonomía, como dijimos antes, y de la posición que cada persona puede adoptar dentro del sistema jurídico. Es decir, de su condición de sujeto de derechos y obligaciones, que es como lo define el Código Civil. De modo tal que, por su intermedio, a través de la capacidad, cada persona construye su autonomía y despliega su vida produciendo actos jurídicos. ¿Cuáles son los actos jurídicos? Los hechos humanos voluntarios ilícitos que tienen por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas, que mi profesor de civil obligaba a que los supiéramos de memoria, por eso lo sé de memoria. La capacidad, entonces, es un atributo de la personalidad. Un atributo complejo, razón por la cual puede ser analizada en términos fácticos, en términos normológicos, en términos valorativos. Desde el plano fáctico, desde el plano de los hechos, la capacidad es la competencia o habilidad concreta, real, de comprender, de decidir, de actuar en el derecho, que el derecho le reconoce a todas las personas por igual, dentro de su esfera de libertad, que siempre dijimos que era hasta donde comienza la del otro. Normativamente, la capacidad es también la condición, el fundamento de la autonomía individual, y la define el Código Civil argentino como la aptitud de toda persona física o jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto lo dice en el artículo 22. Este reconocimiento se justifica en términos valorativos porque cada persona es un fin en sí misma. El derecho privado argentino reconoce dos tipos de capacidad. La capacidad de derecho, es decir, la facultad que tiene la persona de ser titular de derechos, es decir, de comprar una casa, y la capacidad de ejercer esos derechos, que se refiere a la aptitud para contraer derechos y obligaciones, el que se compró la casa que después la pueda vender cuando quiera. A partir de esa capacidad plena de hecho y de derecho, que se va adquiriendo de manera progresiva en la Argentina hasta la mayoría de edad, que comienza a partir de los 18 años. Antes era los 21, luego se modificó. Pero una vez obtenida, no se pierde por el simple transcurso del tiempo, como muchas veces se cree que la persona mayor tiene una capiti diminutio por el solo hecho de que han transcurrido los años. Solo causas graves, situaciones que pongan en riesgo la vida de esa persona o el patrimonio, puede dar lugar a que se establezcan algunas restricciones a la capacidad, respecto de las cuales los jueces son los únicos habilitados para pronunciarse en su favor. Solo mediante una acción jurídica entre los tribunales y que se exprese un juez, se puede disminuir la capacidad de alguien. No puede un hijo, no puede un cuidador, no puede un geriátrico ni una institución de larga estancia determinar que una persona no tiene plena capacidad para realizar determinados hechos. La capacidad es la regla. Isabel, cortito. Incluso la persona mayor, sí. Está muy bien. ¿Cuánto me queda, Rosy? Creo que falta poquito. Alicia, ¿cuánto falta? Bueno, entonces me apuro porque me falta un montón. Porque bueno, Alicia llevaba el tiempo, a ver. Ya voy. En el derecho argentino fuimos teniendo logros. La legislación fue evolucionando. Por suerte, la normativa, la legislación, avanza antes que los procesos sociales con relación a los grupos vulnerables. Ahora, recientemente tenemos el cupo trans para los trabajos, el matrimonio igualitario, muchísimos reconocimientos de derechos. En Argentina fue progresivo. El primer logro en el antiguo Código Civil argentino de Vélez Sarsfield.
se fue modificando, fue evolucionando en el 68 con la ley 17711. El tercer logro 5 fue... minutos, tranquila. 5 minutos. Sí, 5, un poquito Dale, más. dale. Bueno, y el último logro, hubo un cuarto logro que fue la sanción de la ley para personas con discapacidad. El quinto logro fue el nuevo Código Civil y Comercial, y juntamente con el nuevo Código Civil y Comercial, la aprobación por parte de la Argentina de la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue un instrumento fundamental para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Todo este plexo normativo fue progresivamente llevándonos, que esto es lo más importante, de un sistema de sustitución de la capacidad, el antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield, cuando una persona tenía un leve problema mental, el curador lo sustituía, es decir, ocupaba su lugar. Pasamos de ese sistema de sustitución de la capacidad a un sistema de apoyos, en el cual la capacidad es la regla y el curador es simplemente un apoyo para la parte en la cual la persona no pueda expresar libremente su voluntad. En la vejez, los casos de restricción a la capacidad de obrar están vinculados a tres situaciones previstas en el Código Civil. Los más frecuentes y los más importantes son los producidos por deterioros cognitivos. Después, a veces suele ser habitual que lo que antes hablamos de gerontolescencia y de una mirada autocompasiva insegura de la propia persona mayor, ver que esas pequeñas inseguridades, a veces los propios jueces las interpretan como un problema cognitivo cuando no es así. En el inicio de la vejez es común que las personas mayores se vean literalmente impotentes de ejercer por sí mismos algunos derechos, porque están en una situación de alta vulnerabilidad y a veces forzada por alguna discapacidad, por alguna enfermedad que no es precisamente mental. A esto se le suman los prejuicios culturales, la violencia simbólica, las prácticas viejistas, bueno, todo ese combo hace que a veces se pueda llevar a la propia justicia a tomar decisiones que no son las acertadas. Por suerte, el nuevo Código Civil en su artículo 35 previó que los jueces tienen la obligación de realizar entrevistas personales antes de restringir la capacidad de una persona. La restricción de la capacidad es la última ratio, a fin de garantizar la inmediatez jurisdiccional y la accesibilidad a los ajustes razonables que el caso requiera. ¿Qué pasa con todo este plexo normativo? Como les dije antes, las leyes llegan antes de los procesos sociales, motivo por el cual, ¿qué hay que hacer? Como dice acá el título, conocerlo para ejercerlo, para que las personas mayores y la sociedad toda pueda ejercer estos derechos, para que el ordenamiento jurídico pueda fortalecer la resiliencia, tenemos que conocer los derechos, los avances de la normativa que regula la autonomía, son todas valiosas herramientas que tenemos que conocerlas. Ahora bueno, sí, cortito. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar en derecho a las personas mayores y también a los funcionarios del sector público, que en muchos casos no los conocen. Yo doy capacitaciones para las personas mayores muchísimas veces, sobre todo en el conocimiento de la convención. Tenemos en Argentina una herramienta muy útil, vamos a ver si sale acá el hipervínculo, que es la convención en lenguaje fácil, que es una herramienta que nos permite capacitar a las personas mayores en el conocimiento de los derechos que tienen. Por eso, como les había expuesto antes, tenemos que conocerlos para poder ejercerlos, como tarda. Bueno, quería que se abra la convención para que la vieran. Acá está, esta es la convención en lenguaje fácil, la hizo el Ministerio de Justicia de la Nación, con el asesoramiento técnico de la Cátedra de Derecho a la Vejez, de la doctora Isolina Dabove, y está escrita no para personas con deterioro cognitivo, sino para personas que no son técnicas jurídicas, y para poder brindarles una charla a las personas mayores en la cual les explicamos cuáles son los derechos que las asisten.
Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, y por último les quería dejar una frase de Víctor Frank, que dice en un libro muy maravilloso, que es El hombre en busca de su destino, y que habla de que lo último que pierde la persona, aún en una situación de estrés absoluto, como es estar en los campos de concentración, es la elección de la actitud personal ante un conjunto de decisiones para decidir su propio camino. Muchas gracias.